Hola, hola, bienvenidos a En el Camino. Regresamos después de una larga pausa, pero aquí con las energías recargadas. Tenemos un nuevo integrante de nuestra comunidad, de nuestro equipo. ¡Eh! Entonces nos volvemos a presentar. Mi nombre es Verónica, por si se te había olvidado. Tenemos a Jesús, a Carla y a Juan Hernández, que es el nuevo integrante del equipo. ¿Cómo están, muchachos? Bravo. Feliz Navidad, feliz Reyes, feliz año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Qué tal? Juan Carlos estuvo en el último episodio del podcast que grabamos. Eso fue Sí, en noviembre, me parece. Sí, señor. Sí, el tiempo no nos perdona. no, no, no. ¿Qué tal el clima por allá? Mérida, Caracas. Bueno, ahora Melina ha estado lloviendo, un poco de calor en el día, lluvia por la noche, eh, como muy usual, nada fuera de lo ordinario. Y en Caracas. Aquí en Caracas también ha estado lloviendo estos días. Hace frío por la mañana y por la noche y en el día hace calor. Exacto. Bueno, por aquí tenemos frío. Hace un apaño de que quiere hacer calor, pero no están funcionando. Pero yo no me quejo, yo amo el frío. Ya le preguntas a otra persona y dice, no, que lo apaguen, ese congelador. Pero en fin, bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a un tema muy interesante, que es el burnout y la espiritualidad. Y si es pecado parar. Entonces tendremos diferentes puntos de vista en el que iremos conversando al, en, este, en este rato que estaremos aquí. Yo quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Sienten que si se detienen un día, el mundo se va a caer o sea, es como el fin del mundo si se paran? Yo Cónchale, en algún momento yo sentí que si yo paraba, o sea, me sentía como indispensable, ¿sabes? como una culpabilidad de que si te paras, pecador, Exacto, abandonando la misión que el Señor te ha encomendado. Y exactamente. no se cumplen los objetivos, eso es lo que a veces yo pienso. Llevamos un ritmo, entonces detenerse implica no mantenerlo, sino que baje. Y eso es porque ustedes creen que, a ver, nosotros vivimos como un día a día de que siempre estamos muy ocupados, el estrés forma parte de nuestro día a día y nos cansa, o sea, nosotros a veces no sabemos cómo manejar ese estrés, pero sienten que ese, ese sentimiento de culpabilidad va por el estrés o porque de verdad ustedes sienten que si se paran, todo lo que hacen va a caer en pedazos. Yo creo que es por la dinámica que uno cotidianamente vive, ¿no? Siempre andamos como con 200 cosas por hacer y siempre hay, bueno, en lo personal, ¿no? Siempre hay como que ese deseo de estar ocupado haciendo algo. Y si no estoy haciendo algo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, eso sea bueno y malo, sino que a veces la dinámica te absorbe, ¿no? El día a día. Y yo creo que a veces el sistema neurológico como que se configura con una rutina, un activismo, que en el momento en el que tú paras, en el momento que necesitas de ocio, en el momento que necesitas de un descanso, como que ahora, ¿cómo le digo al sistema neurológico que yo necesito este espacio de descanso? Porque pareciera que me está haciendo sentir que soy un ocioso o un perezoso porque, bueno, en este momento no quiero trabajar. O hoy me lo voy a tomar para un receso y no voy a trabajar. Yo creo que es como una configuración también hasta medio neurológica. Bueno, no sé qué dirán los especialistas que nos escuchan y que nos puedan también comentar acá esto. No Yo estamos creo que acostumbrados. también en parte se debe a que con el tema de la tecnología y todo esto, estamos sobreestimulados. Y entonces, como que con las redes, la tecnología, como que nos mueve a estar siempre en constante movimiento, a estar haciendo siempre.
y no a detenernos, no a parar, porque entonces uno entra a cualquier red social y entonces ve a un montón de gente que hace 10.000 cosas, y uno dice, verdad, y esta gente hace 10.000 cosas y yo qué hago. Entonces eso como que lo lleva a uno a también querer como que compararse con eso que ve en las redes sociales y a no parar entonces. Sí, tenemos nuestro sistema neurológico como muy activado y no le damos esa importancia de escuchar y saber que hay momentos que parar, que es lo importante, que no todo es ir, sino que también tomarse el tiempo de parar. Sí, así es. Yo me acuerdo que hace casi un año, o quizá un poquito menos, yo viví esa experiencia de como que sentir que no podía parar, sobre todo en el tema de la pastoral, ¿sabes? Me ha pasado en el trabajo también, en que he sentido como que soy yo el que tiene que salir adelante con todo, y entonces eso como que, como lo dice Juan Carlos, a nivel neurológico me dice que tengo que yo ser el que se faje, el que dé horas de más, de tiempo de más, de recursos de más, y los demás pues todos bien tranquilos, chévere. eh, entonces cuando uno se da cuenta uno se amarga la vida básicamente, pero sí me ha pasado. Yo creo Y que, yo creo que, sí, Carla, por favor. que yo, ahorita que escuchaba a Jesús, yo me recordaba, ¿no? Y me evaluaba, porque yo creo que yo soy así, ¿no? Jesús siempre me critica o me dice que yo no paro, porque yo siempre, o sea, de lunes a viernes estoy trabajando y los fines de semana siempre quiero hacer algo, siempre. O sea, quiero lavar, quiero no sé qué, quiero, y todo el día ocupada, ¿no? Entonces, eso siempre me dice como que tengo que bajarle dos, ¿no? Que descansar, y yo me quedo así como que tengo que descansar, pero ¿por qué tengo que descansar, no? Y recuerdo que en diciembre me pasaba que a veces no nos damos cuenta, pero cuando no hacemos nuestras pausas, eso lo quería decir hace ratito, me acordé, cuando no las hacemos voluntariamente, lamentablemente a veces nuestro propio cuerpo nos pasa factura, ¿no? Yo recuerdo que en diciembre yo me agarró la gripe que agarró todo el mundo, que era una gripe horrorosa, que yo creo que hasta ahorita tuve tos, pero recordaba que yo era, pues, tenía un grupo de niños con los que trabajo. Entonces yo tenía encuentro el domingo, pero el domingo yo estaba que no valía nada porque estaba mal, 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 mal. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué realizo? O sea, yo no puedo ir haciendo de los niños, y me acordé que Jesús me dijo, bueno, pero ajá, ¿cómo vas a ir así? Entonces eso me hizo detenerme, ¿no? Porque yo creo que el tema es que como andamos en medio de tantas rutinas, de tantas cosas, no nos detenemos a pensar, sino que actuamos automático. Entonces seguimos, no hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir para allá, hay que volver, hay que... Y eso no nos permite tener un proceso de decir, mira, pero sí, o no lo puedo hacer, o estoy cansado, o me detengo, o continúo. Entonces, creo que es por ahí donde va la cosa. Sí, y yo creo que mencionábamos hace rato el tema de las redes sociales, lo que nosotros consumimos en los medios digitales, quizá porque se ha venido como mostrando o imponiendo un ritmo globalizado de productividad, de alta competitividad, y eso como que decimos, bueno, si nos detenemos un momento, si descansamos un día, si nos tomamos una tarde, si nos tomamos una mañana, como que yo me voy a quedar atrás y entonces el mundo va a seguir adelante caminando y entonces yo me voy a quedar de rezagado. Porque como que se nos ha sembrado esa alta competitividad eh, del ser humano, lo empresarial, el logro de metas, el débil es el que descansa, el fuerte es el que permanece trabajando siempre. Y bueno, yo creo que eso tenemos que como que reflexionarlo nosotros, porque es cierto lo que Carla decía, a veces las pausas nos hacen
primero, amar nuestro propio cuerpo, porque si lo fatigamos de más, nos puede pasar factura en algún momento. Y también es como tomar espacios para nosotros recuperar los procesos de creatividad. A veces la creatividad también se fatiga y hay que dejarle como espacios de reposo como para que la creatividad descanse y pueda seguir produciendo nuevas ideas. Sí, Claro, también yo creo que afecta muchísimo, por ejemplo, sobre todo a los que estamos aquí en Venezuela, nos afecta todavía un poco más porque uno aquí en Venezuela, ¿sabes? Anda pendiente de que mira, la gente que tiene 2, 3 trabajos, que estudia y trabaja, que entonces hay que resolver en el día a día la cuestión económica. Entonces eso hace también que, por ejemplo, los jóvenes hoy se pregunten, mira, mi papá, mi mamá, a los 20 y tantos años ya tenían una casa, ya tenían un carro, ya tenían un hogar bien construido. Yo hoy tengo 27, 28, ya casi 30, y ajá, y no tengo donde caerme muerto. Entonces, ajá, como así, eso también lo mueve a uno a como a, ¿saben? A querer, mira, no puedo parar, tengo que esforzarme, tengo que producir para poder lograr una estabilidad, para poder lograr tener un futuro asegurado, etcétera, etcétera. sí, bueno, todo eso al final es causa de estrés propio, porque es como lo vivimos nosotros, porque no es que todos tenemos el mismo estrés ni todos queremos hacer algo igual que los demás. Y al principio yo mencionaba algo que era el burnout, que vamos a entrar un poquito en contexto para así pasar a la siguiente pregunta, que el burnout es el síndrome del trabajador quemado. Yo creo que muchos de aquí lo han escuchado que, ay, estás quemado. Este es el famoso burnout, que es un estado de agotamiento físico, mental, emocional, prolongado en el tiempo, causado por estrés crónico o estrés laboral. Yo creo que la mayoría de aquí hemos pasado por un estrés, ya sea laboral, estudiantil, crónico, que es lo que nos hace llegar a esta situación de que no podemos con todo, ni necesitamos parar, pero no paramos. Entonces, un poco de este no parar, quiero que analicemos un poco de por qué nos sentimos así. ¿Que es culpa del mundo o es culpa de cómo vivimos la religión? Entonces ya entramos un poquito en tema de si lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ya sea trabajo, pastoral, no sé qué, cualquier cosa, es culpa de el mundo, de por qué nos sentimos así, o es culpa de esas cosas que hacemos. Caramba, yo creo que eso es un punto bastante interesante, como que nos golpea. Y sí, Eh, yo no sé si, creo que las distintas personas podrían tener sus influencias, sus conceptos distintos que pueden influir en esto, pero yo creo que en el mundo de la fe, las personas que son de fe, también pueden estar influenciadas por un tema de fe. Bueno, por ejemplo, San Pablo, los santos, como que nos los han dibujado siempre como que una gente que esta gente nunca dormía, esta gente nunca se paraba, una gente que era dedicada 100% al Evangelio, a la misión, a la atención a los más necesitados. Y bueno, así como los santos, los personajes bíblicos del Nuevo Testamento nos enseñaron o como que nos los han dibujado, una gente que es incansable, pues nosotros no podemos parar también porque eso sería como una traición al Evangelio, o una traición a la misión, o una traición a la fe, o dar espacios para el ocio. Y como el ocio es un pecado, nosotros hasta llegamos a satanizar el ocio, ¿no? Y a darle un carácter como de pecado, y todo aquel que cultiva un buen ocio, no, eso es una falta grave y no podemos permitirla. claro, yo pienso, por ejemplo, en la cita bíblica esta de la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces, claro, uno le aplica en su lógica, ¿verdad? Que claro, como son pocos los trabajadores, yo soy uno de los pocos trabajadores que ha aceptado trabajar en la mies del Señor. Mira, la cosa tiene que rendir, entonces la única forma en que va a rendir es que yo no pare, que yo esté ahí todo el tiempo, dándole, sirviendo,
voy para allá, salgo de un apostolado y me meto para el otro, preparo tal encuentro con los jóvenes y después preparo tal cosa, y entonces no paro, porque además San Pablo escribió yo no sé cuántas cartas, y Dios mío, yo que he escrito, ay Jesucristo, yo no sirvo para nada. Y entonces ahí entra esa batalla espiritual, mental, yo no sé, exacto, que dice Juan Carlos, nos comparamos y verlo, no, es una cosa terrible. Yo escuchaba cuando Juan Carlos hablaba y ahorita que Jesús terminó de decir algo y me recordaba, creo que era el Papa Francisco, nuestro anterior Papa, el que hablaba que a veces nos podemos convertir en la iglesia en personas hacedoras de actividades, ¿no? Nuestras actividades en la iglesia, a veces, o nosotros somos hacedores solamente de actividades, ¿no? Entonces, puede pasarnos a veces, y yo creo que en algún punto hasta a uno mismo le ha pasado, a mí me ha pasado, que uno piensa el servicio, el apostolado, como si fuera una empresa, ¿no? Donde tienes muchas cosas que hacer, donde tienes que cumplir con una agenda, con unos objetivos, y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, y llega un momento en que tú dices, ya va, la dinámica va más rápido que yo, ¿no? Yo en Cuaresma, a mí siempre me pasa muchísimo, porque además es lo que muchas veces vemos, ¿no? Que en Cuaresma queremos hacer todo. En Cuaresma queremos hacer retiros, queremos hacer todos los viernes el Via Crucis, queremos ir a misa, queremos hacer visitar todo, los 7 templos. visitar los 7 templos, o sea, queremos hacer todo lo que no hacemos en el año. Retiros, 10.000 retiros, no hay que salir de un retiro porque ese es mi apostolado. Entonces a mí me pasaba que yo, no recuerdo, creo que fue la Semana Santa anterior, que yo decía, Dios mío, la Semana Santa para mí es un tiempo demasiado terrible, la Cuaresma, perdón, porque es el tiempo en el que más trabajamos, en el que más me agoto de lunes a lunes, porque trabajo de lunes a viernes, de sábado y domingo es todo el día haciendo actividades en la iglesia, y yo digo, o sea, llega Semana Santa y uno dice, ya no aguanto más. Cuando llega el domingo de resurrección, todo el mundo resucita, pero uno muere. Todos morimos. Y eso es interesante porque una vez me pasó que una vez estando en un trabajo, el viernes de cocido pues terminamos, vamos a la Semana Santa, a la experiencia pastoral de la parroquia, y el domingo de resurrección, después del domingo de resurrección no hay descanso, no hay Pascua, no, hay que regresar el lunes otra vez a trabajar. Y entonces como que nunca hubo un descanso. Para las personas que quizás no son de fe, pues las Semanas Santas son para ir a la playa, para ir a no sé, X plan, y es un tiempo como de vacaciones, pero para los que estamos en experiencia de fe, la Semana Santa es una época de una pastoral muy movida. Y, y nos esclavizamos de esa experiencia y el lunes pues regresamos agotados, regresamos como ese hombre quemado que comentaba Verónica hace un momento, eh, y como Jesús lo decía también con mucho humor, Jesús resucitó, pero los cristianos regresamos muertos el lunes a la rutina de la vida. Sí, y eso es como un no parar en general, porque cuando uno empieza con una actividad, ya sea la de Semana Santa, es mentira que el resto del año no va a hacer actividades en la parroquia, en las iglesias o en los lugares en donde estemos. Y la mayoría de las veces creemos que eso se mide por la cantidad de cosas que hacemos y no el valor de lo que hacemos. Entonces tratamos de abarcar a todo y no nos damos cuenta que no podemos llegar a todo, que lo importante del trabajo en equipo es eso, que todos tienen su punto para no cansarnos y no hacerlo todo una sola persona. Sí, eso está muy bueno lo que tú dices, porque llegamos a pensar que valemos más mientras hacemos más. O sea, como que ponemos el tema de nuestro valor, nuestra dignidad basado en cuántas cosas hacemos y no en lo que somos per se. Entonces, creo que no se trata de eso, no se trata de cuántas cosas hacemos o de lo que hacemos en sí, sino de lo que somos en realidad. Somos hijos de Dios, amados por Dios, y distintamente de
que hagamos. Por supuesto que Dios nos invita a la conversión de corazón, a llevar una vida santa, una vida que se asemeje a la vida cristiana, a su propia vida, a la vida de los santos, pero indistintamente de eso, Dios nos ama, blanquitos, negritos, gorditos, flaquitos, perezosos y demasiado productivos, hiperactivos, igualito Dios nos ama, ¿ok? Entonces, Y yo, Al final yo del creo día, que también, ay, perdón, no. no te preocupes. Nada, lo mío es corto, que al final del día Dios lo que mide es el amor con el que hacemos las cosas y no la cantidad de cosas que hacemos. Como que, Y yo complemento todo esto que están diciendo, porque entonces la gente que nos escucha va a decir, ah, bueno, entonces tenemos que ser unos perezosos y unos flojos ahora, de ahora en adelante, y estar totalmente descansados, ¿no? Y creo que tampoco es, o sea, son los dos extremos, ¿no? Creer que tenemos que hacerlo todo y sobresaturarnos de actividades, al otro extremo de sencillamente no hacer nada, ¿no? Entonces, creo que echarnos las pelotas al hombro. creo que justamente lo que acaba de decir Alejandra es el punto equilibrado, ¿no? El saber que lo que voy a hacer, el servicio que presto dentro de la iglesia, pues debo hacerlo con todo el amor y toda la entrega, porque saber que no es para quedar bien con el párroco, porque yo soy el coordinador o porque yo soy el grupo de jóvenes, X, Y, Z, lo que sea, sino porque lo que yo hago en realidad es para dar gloria a Dios, para alabar a Dios, ¿no? Entonces, que eso siempre lo tengamos en cuenta, ¿no? Y lo reflexionaba justamente por eso, porque yo decía, a veces puede ocurrirnos que nos saturamos de demasiadas actividades y al final no disfrutamos ninguna, ¿no? Barremos, trapeamos, preparamos la liturgia, hacemos la obra de teatro, bailamos, cantamos, pero en el desarrollar cada una no nos sentimos en paz, no hay tranquilidad, no hay serenidad, no hay disfrute sano del servicio que se está prestando, ¿no? Entonces, creo que eso sí realmente es lo más importante, ¿no? Que cada una de las actividades o el servicio que prestemos dentro de la iglesia, pues lo disfrutemos, porque al final pues no hemos venido a servir para ser infelices o para estar amargados o para estar regañando a todo el mundo, para andar sufriendo por sufrir, ¿no? Porque el sufrimiento forma parte de la vida, pero no sufrir por sufrir. Entonces yo sí creo que es necesario pensar estas cosas, ¿no? Y a veces no las reflexionamos porque la verdad es que las dinámicas a veces de nuestras parroquias son, siempre se ha hecho esto, siempre hemos realizado esto, y no hay de otra, ¿no? Y no hay de otra, entonces nosotros nos echamos ese muerto encima y decimos, bueno, para adelante. Pero, ¿a qué costo? y no es nada más el trabajo que uno cree que a veces nos cargamos, sino también el entorno. Porque como estamos en un entorno de tanto estrés, que todo el mundo está haciendo, que no sé qué, es como que también hay que decirles, hey, hay que calmarnos, hay que no sobrecargarnos, porque en una parroquia, en una pastoral, en algo, todos los cargos que están colaborando siempre tienen muchísimas cosas que hacer. O sea, siempre estamos sobrecargados en cualquier cosa en el ámbito de la iglesia que hacer. Entonces, como que saber que porque hagamos más, no significa que vamos a ser mejores hijos de Dios, sino tratar de abarcar en lo poco lo mucho que podemos hacer. Sí, creo que tenemos que evitar el caer en convertir las parroquias, por ejemplo, digo de las parroquias, los grupos de apostolado, evitar convertirnos en simples generadores de actividades, generamos actividades, pero al final, ¿dónde está la experiencia, la vivencia, el encuentro personal con Dios? Digamos que se deja de un lado por el generar más y más actividades, más y más actividades, como que si fuésemos, no sé, una agencia ahí de eventos, que mientras más eventos organice, pues mejor porque más plata alcanza. Pero, ajá. No, y también Y saber delegar, que es lo yo importante. creo que hay que echar la mirada un poco también en el Dios del Génesis,
en el creador del Génesis y en el mismo Jesús en su vida apostólica. Si nosotros vamos a la imagen del Génesis 1.1, bueno, en adelante, todos los versículos siguientes del capítulo 1, esa figura de la creación que plantea el autor sagrado en una imagen de 7 días, vemos cómo Dios desde el día 1 hasta el día 6, pues va poniendo orden al caos, va creando, va dando principio a todo cuanto nosotros podemos ver y observar. Y luego plantea el autor que el séptimo día Dios descansa. Claro, esto quizá nos podría llevar un poco a la imagen de que, Dios será que se fatiga, Dios será que se cansó y necesitó ese séptimo día para recuperar las energías. Y quizás no es que Dios se fatigue, porque si no, entonces ya no es Dios, ya no es todopoderoso, porque imagínense, el cansancio ya es una debilidad. Y entonces el Dios cansado del Génesis, no, eso sería una mala interpretación. Simplemente podríamos verlo como el Dios que deja lo creado, que hace una pausa en la creación para contemplar lo que ha hecho, para estar en lo que Él hizo, en su obra. O sea, se parece mucho a nosotros cuando durante toda la semana estamos produciendo y el fin de semana vamos quizás a disfrutar de los gozos, de las alegrías, de lo que hemos logrado durante toda la semana. Entonces, ese descanso que plantea el Génesis es como una forma también de gozarnos por lo que nosotros hemos hecho durante la semana. Obviamente nosotros sí necesitamos recuperar las energías porque nos hemos fatigado. En el Génesis Dios no se ha fatigado, en el Génesis simplemente Dios ha abierto una pausa para detener la acción creadora, para habitar en la creación, para contemplar lo que ha hecho y para amar el fruto de su obra. Y también vemos a Jesús en el Evangelio. Yo no sé si ustedes se han percatado de esos detalles, pero Jesús, sobre todo Lucas, que presenta a un Jesús que ora antes de hacer cosas importantes, siempre los evangelistas presentan a un Jesús que dice, y se apartó toda la noche para orar. Y se fue al monte para orar. Y se fue, no sé qué, con sus apóstoles, inclusive que en algún momento se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para orar. Entonces, él no es el Jesús que está en una continua actividad, sino un Jesús que pone pausa y que va a el encuentro con su Padre en la oración. Quizás no es el descanso como lo presenta el Génesis, pero es como una pausa del detenerse, del respirar, del encontrarse con el amado. Y justamente en la fe se nos presenta a nosotros esa imagen de tomarnos un espacio para el descanso. Nosotros los cristianos o el mundo occidental, mayoritariamente, también parte de Oriente, tiene el domingo como el día del descanso, el día que se dedica para Dios, el día que se dedica para la familia, el día que se toma como para recuperar las energías, para la alabanza, para la liturgia, para la recreación. O sea, no es ningún pecado que yo vaya con mi familia a misa y compartamos un espacio familiar de recreación el domingo. Eh, es necesario, es necesario. Y si no lo hacemos, nos podemos convertir en unas máquinas que nunca paran. Esto me hace a mí recordar, o sea, ahorita que estábamos hablando de la Semana Santa, que es como que las fechas que más trabajamos, que sobre todo en los Andes, había una tradición, las abuelitas de antes, en la Semana Santa, sobre todo en el triduo pascual, lo que era jueves, viernes y sábado santo, decían, miren, estos días no se puede hacer absolutamente nada, no se puede cocinar, entonces toda la comida, que si de toda la semana o de esos 3, 4 días,
la hacían en un mismo día para no tener que cocinar, porque es que esos son días santos que tienen sí o sí que dedicarse exclusivamente a Dios. Y me hace pensar también en personajes bíblicos como los sacerdotes de la ley, ¿verdad? Los escribas, que, o sea, eran ya como que el otro extremo con respecto al descanso, ¿no? Que, o sea, literalmente criticaron a Jesús por sanar a un enfermo en sábado, por curar en sábado, cuando ellos decían, mira, no puedes estar haciendo absolutamente nada en sábado. Entonces me hace pensar en esas dos cosas, ¿no? El tema de los extremos, que también tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Porque ni tan calvo ni con dos pelucas, dice el refrán por aquí en Venezuela. Y yo tengo una pregunta, ya que estamos abarcando este tema del servicio, del estar y de Dios. ¿Alguna vez ustedes han sentido que están tan ocupados sirviendo a Dios que se olvidaron de hablar de Él? O sea, que su servicio siempre ha estado tan ocupado que lo están haciendo para Él, pero no sienten profundamente que están con Él. Totalmente, totalmente. Yo sí, es que no sé cómo decirlo. He tenido momentos como depresivos por el mismo hecho de tener estar tan saturado de actividades en la iglesia he sentido así como que no escucho a Dios. ¿Sabes? Vivo hablando de Dios, pero yo mismo no lo escucho. Es lo que llaman la noche oscura del alma. ¿Verdad? Que claro, en Santa Teresa de Calcuta es una cosa muchísimo más amplia que simplemente esto, pero va por ahí la cosa, ¿no? Este, y saben que va mucho relacionado con, perdonen que voy a hacer publicidad aquí, ¿verdad? Pero va muy relacionado. El día de ayer publicamos un artículo en la página web de Un Minuto con Dios que va por esto, ¿no? El título del artículo es "A veces creo en Dios más con la cabeza que con el corazón", porque entonces es como que sí, hablo de Dios y con la razón y todo esto, pero ¿y el corazón? Nada, no hay Dios por ninguna parte en el corazón. A mí sí me Es ha que pasado. es como un seguimiento tan ciego o tan activista que Es, siguiendo a Cristo perdemos a Cristo. Es una cosa medio contradictoria. O sea, sirviéndole a Cristo nos olvidamos de Cristo. Porque más que todo nos imbuimos en la actividad que en el propósito o en el fondo de esa experiencia que es Jesús. Es decir, que creo que sí también me ha pasado, ¿no? Y me di cuenta, como decía hace un rato, haciendo un proceso, ¿no? De entender el tiempo de Cuaresma, que es donde más lo veía así como obvio, ¿no? Y sí, creo que a veces eso nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar de que nos concentramos demasiado, sí, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que dar la catequesis, hay que preparar los encuentros, hay que vivir los viernes, hay que yo no sé qué, hay que preparar, hay que buscar plata, entonces, ¿sabes? Es complicado. Y uno va como con un piloto automático, se monta ahí y va para adelante, y ahí llega. Pero cuando termina todo esa fusión, por decirlo de alguna manera, tú dices, ¿y ahora qué? ¿No? Después de haber vivido todos estos días así, este mes, 2 meses, y llega un punto en el cual, ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces creo que el ahora qué, el preguntarnos y el ahora qué, es justamente porque, bueno, hemos andado en un piloto automático, ¿no? Y creo que por eso hace rato decía eso, ¿no? Que hay que tener como un equilibrio, ¿no? Entonces, yo usualmente, es ilógico, pero me pasa, soy esas que a veces quiere abarcar muchas cosas, ¿no? Y vuelvo a otro ejemplo, ¿no? Cuando en Adviento, ahorita, no estoy hablando de hace años, estoy hablando de ahorita, yo recuerdo que yo hacía mi planificación y se la comentaba a Jesús, ¿no? Hacía mi planificación con los niños y yo me planteé una serie de actividades, pero una serie de actividades, pero eran muchísimas. Y cuando yo termino de comentarle todo eso a Jesús, que además a mí me parecían que eran ideas voladas y espectaculares, ¿no?
Y yo dije, perdí 200 neuronas ahí en esta planificación. Y Jesús me mira y me dice, ¿y no te parece que es mucho? O sea, me estás hablando como de demasiadas cosas. ¿Y en qué momento vas a hacer todo eso? Y yo me quedé así, pero no son buenas las ideas. Y me dice, pero es que no estoy cuestionando las ideas, estoy cuestionando que son demasiadas cosas y vas a saturar a esos pobres niños. Y yo, No, yo tengo otra experiencia también, por ejemplo, o sea, aquí una story time, vamos a ver una story time, ¿verdad? Hace poquito menos de un año, nosotros tuvimos una experiencia un poco complicada en nuestra pastoral porque nosotros hacíamos nuestro servicio pastoral en una comunidad adscrita a la parroquia, ¿ok? Que tiene una capilla y era en esa capilla donde hacíamos nuestras actividades. ¿sabes? Por un inconveniente, problema entre la comunidad y la iglesia, hay un problema allí con instituciones comunitarias y cosas así, organizaciones comunitarias, entonces hubo un bastante rollo y a nosotros básicamente nos sacaron de esa capilla, ¿ok? Nosotros más o menos desde junio del año pasado nosotros no podemos hacer actividades en esa capilla. Y estuvimos como 1 o 2 meses más o menos que básicamente no tuvimos ningún tipo de actividades pastorales en la comunidad por esta razón, hasta que, digamos, nos reunimos con el párroco y el párroco dice, bueno, lo ideal ahora es que cambien la forma de hacer la pastoral en la comunidad y que mientras tanto se congreguen también aquí en la parroquia, ¿ok? Entonces empezamos a asumir, por ejemplo, la animación de las misas de los domingos a las 8 de la mañana, entre otras cosas. Pero entonces, cuando nos reunimos, el padre nos dice, mire, entonces ahora que ustedes no tienen la capilla, entonces ahora yo quiero que, por ejemplo, ustedes asuman la pastoral familiar y que asuman la coordinación del grupo juvenil y que me abran mi infancia misionera también aquí y que asuman la organización de la misa de los domingos a las 8 y después a los días siguientes me escribe el padre, mira, y para que dé también catequesis de confirmación. Y yo, pero Dios mío, ¿y qué más? No sé, ¿quieres que haga misa? Pues, también. Entonces yo tuve que decirle al padre, mire, con todo respeto, pero o sea, ya con la catequesis de confirmación, porque yo en la comunidad, cuando estábamos en la capilla, yo daba catequesis de confirmación también, ¿ok? Pero yo dije, mira, ya tengo la misa de los domingos a las 8, vamos a estar en la pastoral familiar, estamos al frente del grupo juvenil, tenemos nuestro propio equipo pastoral que tenemos que seguir liderando, porque sigue estando ahí, aunque ya no estamos en la capilla. Entonces, el único espacito libre que me queda es por ahí los sábados. Entonces, de verdad, o sea, ya no aguanto más. Tuve que decirle al padre que no, porque concha, ya era demasiado. No. Y eso es importante, porque a veces no sabemos decirles que no a los padres, porque creemos que, bueno, no, porque le vamos a decir que no si él es el que manda, y no nos vemos a nosotros. Entonces, es muy buena anécdota, muy buen story time, porque pusiste, o sea, te diste tú también tu tiempo, a pesar de todo lo que haces, es como que, miren, no tengo más tiempo, no puedo hacer todo, no Sí, llego. pero no sabes todo el proceso interno por el que yo tuve que pasar para poder tener el valor de decirle al padre, no, padre, no cuente conmigo para esto, ¿ok? Porque uno piensa, verlo, qué mal me siento, ay, Dios mío, el padre me va a botar de la parroquia por yo decirle que no, me van a excomulgar, no, listo, ya me fui para la quinta paila del infierno, hasta luego, no, Dios mío, perdón, San Pedro, San Pablo, te fallé, Dios mío. Entonces, ay, no, es un proceso interno muy, muy complicado. Para mí es más sencillo. Para mí es más sencillo, yo no lo pienso tanto, pero soy sí, no. Hay que contar el story time de Robert. Y además, no quisiera que esto se convirtiera en un story time, pero justamente en Navidad que fuimos a Mérida, conversábamos con unos amigos de esto de decir que no. Y aunque parezca chiste, lo que acaba de decir Jesús es la realidad, ¿no? A veces también en las pastorales
Ojo, yo trabajo con sacerdotes, ¿no? Y por eso voy a decir lo que voy a decir. Porque sí, parece la gente piensa que uno no sabe lo que está diciendo. Va a hablar, mira. Deja. Que a veces los sacerdotes no lo hacen por mal, que te exigen muchas cosas o te piden algunos acompañamientos o que liderices, ¿verdad? Porque ellos quieren que las cosas funcionen, que su parroquia eche adelante, que camine y todo eso, ¿no? Pero a veces no se dan cuenta que a la misma gente que le está pidiendo que lleve la catequesis, es la misma gente que va a cantar, es la misma gente que está en el área de la evangelización y también está en la pastoral familiar. Y ellos no se dan cuenta, ¿no? O sí se dan cuenta, pero bueno, dicen, ay, esa gente tiene con qué, porque a veces los curas piensan así, no, eso está bien formado, se viene Esos son todoterreno. Esos son todoterreno, ¿no? Y a veces de parte también de uno cuesta decir que no. Entonces yo, cuando en diciembre hablábamos de esto con estos amigos, yo les decía, pero es que uno tiene que ser sincero y saber hasta dónde puede llegar. O sea, yo nunca he sentido como que cohibida por decirle en algún momento a un cura, no. Y a veces me paso de franca, ¿no? Me paso y lo digo con sinceridad, no, a veces me paso, soy excesivamente tajante y clara con algunos sacerdotes, y yo sé que eso no cae muy bien a veces, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Entonces, cuando Jesús contaba esto, yo recordaba que cuando él me echa el cuento de lo de la catequesis, yo le dije, no, ¿qué más vamos a hacer también? Vamos a ir a vivir para allá. Porque yo claramente yo sí le digo, no, es que yo apenas me dice catequesis, no. O sea, mi respuesta automática es no, y no porque no quiera la catequesis, porque amo la catequesis, pero ya no hay un espacio en el cual, y yo recuerdo, Jesús me lo contó, que cuando el padre nos decía, no, que estén en la pastoral familiar, yo pelé los ojos, que no sé cómo no se me salieron, y yo, así como vuelvo y repito, soy bastante tajante, le dije al padre, yo voy a ir al primer encuentro de pastoral familiar, pero quiero que sepas que si yo me siento saturada de trabajo, yo me voy a salir de pastoral familiar. O sea, así lo dije. Y Jesús así como callado, solo pensando. Y yo no, yo por la línea recta de decirle de una vez que si no me cuadraba algo, yo me iba a salir. A mí me pasa mucho como a Jesús. A mí me cuesta mucho decir que no. Y después cuando lo pienso es como que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? No. Y respondiendo un poco a la pregunta, por lo menos para mí, la misa, cuando me toca hacer algún servicio, no en el altar, pero más que todo cantar o es una misa importante y hay que tomar fotos, siento que no estoy. O sea, yo no me presto atención, no me concentro, no entiendo nada y ya ahí tengo que ir a otra misa. Por eso es que hago tantas misas en un día, porque es como que en una estoy cantando y en la otra estoy sirviendo y prestando atención. Porque si no, mi cabeza, como que estuviste en misa. No lo creo. En nuestro lado o sea, nos pasa al revés, porque igual a veces tenemos 3 misas en un mismo día, pero es porque todas tenemos que ir a cantar, nos invitan a cantar. Hubo una vez que un fin de semana, el año pasado, en que, o sea, en menos de 24 horas fuimos como a 5 o 6 misas. Porque, porque nos cancelaron una. Nos cancelaron una, menos mal, me imagino. Pero fuimos a una que era del Retiro de Maús a las 10:30 de la noche. Imagínate, una misa a las 10:30 que todos los de la familia nos decían, pero una misa a esa hora, Dios mío. El humito de sus cabezas y que... Sí. Ya en esa estábamos así como que, ya, ¿será que llegamos a la del 10 que viene? Y gracias a Dios que la del día siguiente nos dijeron, no, gracias, ya buscamos a otra gente. Yo, qué bello, qué maravilloso. Bueno, aquí otra preguntita. A ver, ¿ustedes creen que es pecado parar? O sea, el hecho de que ustedes se tomen su tiempo, ¿para ustedes es pecado o no? ¿Qué dice nuestro teólogo Juan Carlos? Aquí. El catecismo de la Iglesia Católica, ya nosotros veíamos hace rato un poco la referencia bíblica, ahora tenemos que ver qué es lo que dice la Iglesia. La Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte que habla de la vida en Cristo, hace toda una catequesis, una explicación de los mandamientos de la ley de Dios.
y en el tercer mandamiento, que es santificar la fiesta, que es justamente el decálogo de judío, la iglesia lo actualiza a la espiritualidad cristiana y entonces santificar las fiestas lo relaciona con el día domingo y con las fiestas de precepto. El domingo para los cristianos y para el ser humano debería ser un tiempo para parar. Y que no es solamente el domingo, sino inclusive durante la semana. De hecho, en la presentación de las 7 días del Génesis, vemos cómo Dios diseña el día y la noche. Entonces durante el día crea y pareciera que en la noche como que se toma una pausa para seguir creando el día siguiente. Es por eso que tenemos que parar, porque es una necesidad humana, más que el peligro de incurrir en el pecado. Y lo otro, un poco llevándonos también al contexto histórico, en algún momento, más que todo después de la época de la industrialización, la iglesia abogó mucho por el tema del descanso de la clase trabajadora. Porque el mundo aumenta en un nivel de productividad y si necesitaba estar produciendo y aumentar porque el consumo mundial estaba aumentando y como el ser humano a nivel mundial estaba consumiendo más, por lo tanto había que producir más y allí los que salían afectados era la clase trabajadora, los que estaban en las empresas, en las industrias produciendo. Sí, y la iglesia de alguna manera empezó a abogar por los derechos de los trabajadores del descanso. Quizá la encíclica esta Rerum Novarum de León XIII, de finales del siglo XX, 1800 y tanto, en 1890 por allí, que se promulga la Rerum Novarum, que no es una encíclica justamente que tenga que ver con el tema del trabajo y el tema del descanso ni nada de esto, sino que más bien era como una posición de la iglesia de la lucha entre capitalismo y comunismo o el socialismo a nivel mundial. Había una defensa de la iglesia de la clase trabajadora. La clase trabajadora tenía que organizarse para defender sus derechos y uno de los derechos era los derechos de los descansos, las vacaciones remuneradas. De allí inclusive surgen lo que hoy nosotros conocemos por sindicatos, que eran las formas de organización de los trabajadores para defender sus derechos. Y era el parar. De hecho, hay un dato curioso de que la iglesia empezó en algún momento histórico a elegir días festivos durante el calendario para convertirlos en fiestas de precepto, de tal manera que las sociedades se sintieran obligadas en dejar esos espacios como días de descanso, porque como era un día de precepto, por lo tanto había que descansar. Recordemos que, claro, estábamos en una sociedad todavía medio cristianizada, donde se respetaba todo este tema de los días festivos, de los días de precepto en la iglesia. Entonces, eso también fue un trasfondo. El hacer que un día fuese de precepto para que la clase trabajadora pudiese tener un espacio de descanso en su jornada. Entonces, eso es interesante, no es un pecado, es una necesidad humana el parar, el tomarse un descanso, el tomarse una pausa. Aquí, saliéndome del libreto, ¿verdad? Del esquema que tenemos preparado, porque creo que está muy claro que no es pecado descansar, es una necesidad, es súper importante, ¿ok? O sea, es como llevar esto a los teléfonos. O sea, si uno no tiene unas horas para poner a cargar el teléfono, pues se te descarga y si lo pones a trabajar siempre va a llegar un momento en que va a morir y no va a funcionar para más nada. Entonces creo que así pasa con nosotros. Nosotros necesitamos ese tiempo de descanso como para recargar las fuerzas y después volver otra vez al trabajo, ¿okay? Pero entonces la cuestión sería como
redirigir más la pregunta hacia como que qué herramientas pudiéramos tener nosotros o qué pudiéramos aplicar nosotros para tener el valor, sobre todo aquellos cristianos, aquellos servidores, laicos, que les cuesta, como algunos de nosotros, decir que no a algunas cosas. ¿Qué herramientas pudiéramos nosotros tener para decir, saber en su momento decir que sí, en su momento decir que no, y darle el lugar al descanso que se merece? ¿Saben? Creo que hacia allá deberíamos orientar la pregunta. A cómo podemos ayudar a la gente que no sabe decir que no sabe parar, pero que en el fondo saben que necesitan hacerlo para que no se les quede ahí en la mente, sino que lo pongan en práctica. Yo, yo creo que una de las cosas, y lo decíamos hace rato, ¿no? Que lo mencionaba, es el tema de ver, ¿no? Hacerte como una autoevaluación, podría decirme, ¿no? Una autoevaluación. ¿Cómo me siento en este momento con todo lo que estoy teniendo, ¿no? Entonces, ahí como que uno puede ver, hay algunas cosas para verlo, ¿no? Y sobre todo es ver cómo está cada ámbito de tu vida, ¿no? Cómo está mi ámbito personal, mi ámbito comunitario, mi área de la salud, ¿verdad? Cómo está mi cuerpo, cómo estoy a nivel espiritual. Entonces, de cada uno de los ámbitos hay muchísimos otros más, ¿verdad? Y cómo me siento, ¿no? Porque el saber cómo me siento me va a permitir ver, ¿no? Me va a permitir ver si realmente necesito detenerme, pausarme, reposar y continuar, ¿no? Y lo segundo, que digamos, yo lo veo mucho, yo soy muy estructurada con planificaciones, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que uno tiene que razonar en el momento es imaginarse eso que te están pidiendo, qué implicaría en ti, ¿no? ¿Qué recursos, qué tiempo vas a estimar para, mira, no sé, me piden dar una catequesis todos los sábados. No sé si yo voy a dar la catequesis de esta hora a esta hora. Si llego al lugar, tengo que invertir tanto tiempo. Además, tengo que prepararlo. ¿Qué espacio tengo? ¿No? Entonces, mirar tu propia dinámica, tu propio plan, ¿no? O planificación, si es que la tienes o cómo más o menos llevas los días, y decir, mira, si puedo o no puedo. Porque uno sabe, uno más o menos tiene la noción pues de realmente saber qué está a su alcance o que ya va a saturarte un poquito, ¿no? O te va a hacer presionar un poco más. Y pues para mí, si me preguntan, lo más clave es ver o que me haga la pregunta si todo eso que estoy haciendo me ha llevado a tener un encuentro personal con Dios. Porque si nada más estoy haciendo este poco de cosas cotidianamente, pero en realidad no tengo un proceso de decir, me encuentro con Dios en esto que hago, pues hay que revisarlo también, ¿no? Hay que evaluar un poco por qué estoy aceptando todo y qué está pasando, que siento que aunque hago, no tengo ese encuentro con Dios, que al final debe ser lo más importante. Sí, yo creo que es parte de la planificación personal que se tenga en la semana. Sería muy interesante que nosotros podamos como formalizar a nivel personal o hacerlo un hábito el tener como la bitácora o el plan o el itinerario o la agenda o como le quieran llamar de la semana. Bueno, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes hago esto, los sábados, los domingos hago esto y dejar los propios espacios para el parar y no convertirnos en esos seres humanos quemados. No solamente dejarlo para el fin de semana, sino inclusive durante la semana. Los que trabajan en instituciones, los que tienen que cumplir horarios laborales, por ley interjornada tienen sus espacios de pausa.
para el almuerzo, para descansar y luego continuar con la pausa. Ese es un espacio que también se puede aprovechar para, muchas veces en las instituciones o las personas que en una empresa que cumplen un horario laboral, a veces como que nos saltamos esos espacios que son nuestros de descanso. Así sean 30 minutos, así sea una hora, esos espacios son míos y son necesarios para mí. Yo tengo que hacerlos respetar porque son mi derecho. Ya al final de la jornada, cuando he llegado a casa, he salido de todos los quehaceres de casa, en la noche, el espacio del descanso también. Inclusive nosotros mira, yo, por poner un ejemplo, soy una persona que digo hasta las 8, hasta las 9 o hasta tal hora de la noche, reviso el teléfono. Ya las personas que me escriban, que me contacten, hasta el otro día nuevamente. Porque es en mi espacio personal. Las personas que viven en pareja, que son matrimonio, que viven en familia, es no solamente tu espacio personal, sino que es también el espacio de tu familia. Es el dejar el espacio para tu familia. O sea, no solamente dejarlo para el sábado, para el domingo, las pausas y esos break de descanso, sino también durante la semana para recuperar mi energía, para tomar el descanso, para recargar energía, para que la creatividad no se apague y también para encontrarme con el Señor. Yo me encuentro con el Señor en el trabajo, pero también puedo cultivar y debo cultivar encontrarme con el Señor en el silencio, en el estar quieto, pues descansando, para no quemarme, para no convertirme en una máquina que después ya no produce nada, sino que lo que hace, pues lo hace ya como mecánicamente, como un robot. Sí, yo quisiera aprovechar aquí para hacer un momento de publicidad, ¿verdad? Porque qué lindo que se ha orientado la conversación a eso, al tema de la planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hace pocos días en nuestra página web, Un Minuto con Dios, colgamos una masterclass que es totalmente gratuita sobre cómo planificar, bueno, no solo cómo planificar, sino cómo evaluar nuestro año que terminó para poder planificar con éxito este año que ha comenzado, nuestras metas, nuestros objetivos y además cómo hacerle seguimiento correcto a esas metas y a esos objetivos. La masterclass lleva por nombre 2026 con propósito. Es una masterclass de 1 hora, totalmente gratuita, que además viene con algunos regalos, que son unos workbooks o libros de trabajo con los modelos los 4 modelos de planificación de metas que conversamos allí en la masterclass, que se puede elegir el que mejor se adapte a cada personalidad, a cada gusto. Así que bueno, si tú que nos estás viendo, que nos estás oyendo en este episodio, todavía no has planificado tus metas, no has organizado tu año, pues creo que te vendría bien ver, participar, escuchar esta masterclass 2026 con propósito. Lo encuentras en nuestra página web www.minutodios.com. Si vas a nuestro Instagram, en la biografía de nuestro Instagram está el enlace directo para ir a esta masterclass. Y si estás en nuestras comunidades de WhatsApp y Telegram, todos los días hemos estado compartiendo también el enlace directo de las masterclasses. Así que cierro el momento de publicidad. Se acabó. Bueno, ya nos acercamos un poco al final del episodio del día de hoy y yo quisiera que cada uno diera como una conclusión o un reflexionamiento para las personas y si pudieran decirle algo a esas personas que están a borde del colapso, ¿qué sería? Encuéntrate y cultiva el hábito del silencio. Apaga. Y no solamente los dispositivos electrónicos, sino también apaga los ruidos. Bueno, es muy fácil decirlo, pero
Creo que también es un trabajo de ascesis, es decir, de camino, de itinerario personal, cultivar los silencios durante la jornada, durante la semana, porque el silencio me puede llevar a la pausa, al recargar energías, al encontrarme con el Señor y a hacerme consciente de que soy un ser limitado, de que necesito estos espacios para hacer una pausa, para dejar mi rutina diaria y dedicarme un tiempo para mi cuerpo, para mí, para Dios, para mi familia, para los seres queridos. Entonces, creo que cultivar el silencio durante la semana, durante los días, no se puede lograr de un momento a otro, pero creo que si yo hoy me tomo un minuto, mañana me puedo tomar dos y en una semana ya puedo llegar hasta 5 minutos en un día que puedo hacer silencio. Y ya puede llegar un momento en el que ya pasas 10, 15 minutos, media hora, 20 minutos, una hora, 2 horas en el silencio. Yo, porque mira, Así democráticamente. democráticamente. Yo pensaba en otra, sería como un paso 2, ¿no? Juan Carlos hablaba de desconectarse o mantener los silencios. Y yo quizás podría decir que algo muy importante es hacer silencio, pero conectarse para hablar con Dios, ¿no? Establecer ese vínculo o ese encuentro con Dios que es necesario. Seguramente podrás pensar, no, pero es que yo no estoy hablando de temas de la iglesia, porque es mi vida familiar. Bueno, es que también allí Dios está, ¿no? Dios está en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque pensemos que no, también hablarle de nuestras situaciones, de nuestras incomodidades, o solamente volver a esa relación íntima de hablar con él, ¿no? Eso sería lo que yo le diría a alguien que está en colapso, que cree que tiene que hacer y que hacer y que hacer, y que no hay cómo parar y que no se siente productivo, es haz silencio primero y después trata de buscar un espacio para encontrarte contigo. Sí, yo añadiría aquí, sí, además del espacio de silencio, del parar, es que lo mires como es por nuestro propio bien, ¿ok? Le diría a la persona que es por nuestra propia salud espiritual, nuestra propia salud mental, física. Es totalmente necesario. Cualquier médico que tú vayas, psicólogo, de hecho, hasta hay los mismos sacerdotes lo recomiendan. Si tienes un director espiritual, estoy seguro que una de las recomendaciones del director espiritual es esa, ¿no? Es que es por nuestro bien. Si eres como yo, que le importa mucho el bien de los demás, creo que tienes que tener claro que no vas a poder hacerle el bien a los demás si antes quizás no estás del todo bien tú. Va a llegar a un punto, se puede, pues, en que, porque lo hay gente que está destruida por dentro y sin embargo, aunque están destruidos, están ayudando a otros. Pero no es lo correcto, no es lo sano. Lo ideal es que ayudemos a otros a estar bien, estando nosotros bien con nosotros mismos también y con Dios. Entonces, mi consejo sería ese, ¿no? Que aplicar lo que nos dicen aquí Juan Carlos y Carla y dándole una razón. La razón por la que nosotros debemos parar es porque es por nuestra propia salud. Sí, y si todo esto está resonando contigo, que no estás escuchando, recuerda que no estás solo. Y bueno, otra vez publicidad, creo que entre paréntesis, en nuestra página web, desde que la hemos actualizado, tenemos un montón de recursos. Te dejamos una playlist de música para orar, que no necesariamente tiene que ser para orar, que la puedes escuchar cuando necesites un momento de descanso, que ves que estás como muy agobiado y necesitas como tomarte esos 5 minutos, que parar no significa que te vas a parar una semana, un mes, un año, no, son dedicarte 5 minutos del día y esta playlist te puede acompañar un montón. Pero bueno,
cerramos el paréntesis, que yo creo que no lo vamos a cerrar porque ahora es que viene muchas cosas que decirles. Pero nada, yo creo que ya por el día de hoy hemos acabado el episodio. Gracias muchachos por estar aquí un fin de semana más grabando el episodio. A todos los que nos escuchan, a los que nos ven, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @un_minuto Dios. Estamos en todo. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y si no está, ustedes nos dicen, mira, le faltó esta y nos creamos la cuenta, claro que sí. Sí, señor, amén. También acuérdense de pasar por nuestra página web, que yo creo que ya han visto que hemos tenido muchos momentos mencionándolas, que es www.unminutodios.com. Tenemos muchas cosas buenas para ustedes, masterclass, recursos musicales, recursos de imágenes, oraciones. Creo que no se lo pueden perder para nada porque está muy nutritivo Hay espiritualmente para ustedes. cursos, hay varias masterclasses, así que tenemos ahí bastante contenido, bastante material que les puede servir, les puede ayudar. Sí. Entonces, nada, estás en el camino y recuerden que Dios es Dios siempre bueno. Siempre bueno. siempre bueno. Chaito. Adiós.